Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Joab procura el regreso de Absalón. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus maravillosas bondades y por este día que nos regalas. Esperamos que hoy sea un momento especial para acercarnos más y más a ti y al cumplimiento del propósito que tienes para nuestra vida. Por eso, al estudiar tu palabra, solicitamos, Señor, que nos acompañes, nos bendigas y nos concedas inteligencia y sabiduría para comprender y para aplicar estas enseñanzas a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Las consecuencias del pecado de David habían minado su fuerza moral y no se sentía con autoridad para corregir las faltas graves que se cometían incluso en su propia familia. La historia de Amnón nos muestra que algunos, aunque no justificable, se sintieron en libertad de hacer ciertas cosas debido al ejemplo que David les había dado en el caso de Betsabé. La violación, ultraje y asesinato se vio involucrada la familia de David. Absalón, que tomó la justicia en sus manos asesinando a su hermano, estaba refugiado en el reino de Jesús, y ahora David extrañaba a su hijo Absalón. Y este es el tema que nos ocupará este capítulo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 14, y es la parábola de la mujer de Tecoa. En este caso, el protagonista es Joab, quien procura la reconciliación de David con Absalón. Leamos los versículos 1 al 3. Conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, por lo que mandó a traer una mujer astuta de Tecoa, y le dijo: Te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Luego te presentarás al rey y le dirás de esta manera. Y le explicó Joab lo que debía decir. El tiempo ayuda a sanar algunas heridas, y esto es lo que pasó con David, que al pasar de los años le había hecho olvidar el rey la memoria de Amnón, y ahora se preocupaba por Absalón, el que ahora, por edad, le correspondía el trono. Así que Joab decidió proponerse lograr la reconciliación entre Absalón y el rey David, y para ello acude a una mujer de Tecoa. Esta era una aldea que quedaba a unos 8 kilómetros al sur de Belén, mejor conocida como el hogar del profeta Amós. De allí era la mujer que Joab había llamado. Elena de White dice que era famosa por su prudencia. Patriarcas y Profetas, página 788. Joab debía conocer a esta mujer, así que le dio instrucciones claras de lo que debía hacer y lo que debía decir. Lo que se le pedía era personificar una parábola. Leamos los versículos 4 al 7. Entró pues ella, aquella mujer de Tecoa, al rey, y postrándose sobre su rostro en tierra, hizo una reverencia y dijo: «Socórreme, oh rey». «¿Qué tienes?», le dijo el rey. Ella respondió: «Yo a la verdad soy una mujer viuda, mi marido ha muerto, tu sierva tenía 2 hijos, los 2 riñeron en el campo y como no había quien los separara, uno hirió al otro y lo mató. Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al asesino de su hermano para que lo hagamos morir por la vida del hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Y así apagarán el ascua que me ha quedado, y dejarán a mi marido sin nombre ni descendencia sobre la tierra». La mujer se acerca al rey como quien necesitaba que el rey
interviniera en una situación particular que se le estaba presentando. La historia fue hábilmente elaborada, que tenía como propósito lograr que el rey se pronunciara al respecto y entonces poder enlazar la historia con lo que estaba pasando con Absalón. Algunos detalles de la parábola fueron adaptados con el objeto de no levantar sospechas en David. Así que la mujer se presentó como una viuda que tenía solo 2 hijos. En esto difería de la historia de David. Sus 2 hijos tuvieron una pelea y como no había quien interviniera, uno mató al otro. Así que la historia de 2 hermanos en el cual uno mataba al otro en este aspecto se asemejaba a Absalón y a Amnón. Pero ahora, en este caso de la parábola, la familia solicitaba que entregara al asesino para hacer justicia. Y ella apela al rey porque era el único hijo que le quedaba, pero además, pues era el heredero. Aunque no se aplica del todo a Absalón, sin embargo, este era el único sucesor al trono que tenía David después de la muerte de Amnón. Era el heredero natural. Ahora, David, sin saber lo que está pasando, se propone definir este caso. Leamos los versículos 8 al 11. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. La mujer de Tecoa dijo al rey: Rey y señor mío, que caiga la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero que el rey y su trono queden sin culpa. El rey respondió: al que hable contra ti, tráelo ante mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Él respondió: vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo. La mujer había triunfado y David prometió protección para el hijo de ella. Ella, por medio de su insistencia, logra que David incluso se comprometa a perdonar a su hijo y protegerlo. Legalmente el asesino era culpable, pero debido a las circunstancias David le concedía un indulto. La mujer había logrado su propósito, pero deseaba prolongar el diálogo como para que David se comprometiera más. Para lograr esto pidió que si había alguna maldad, ésta recayera sobre ella y no sobre David y su trono. Así hábilmente logró colocar a David en una situación en que él mismo tendría que asumir la responsabilidad. Hasta ese momento solo la había despachado con una promesa, sin que él quedara comprometido específicamente. Entonces David prometió que la protegería a ella, e incluso la vil mujer logró que David invocara el nombre de Dios, a quien David servía. Logró arrancarle un juramento a David para proteger a su hijo, y de eso ya no podía retractarse. Entonces ahora la mujer revela la realidad de la parábola y su aplicación a David. Versículos 12 al 17. La mujer siguió diciendo: te ruego que permitas a tu sierva decir algo a mi señor el rey. Habla, respondió el rey. La mujer añadió: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque diciendo el rey estas cosas se confiesa culpable él mismo, por cuanto el rey no deja volver a su desterrado. Todos de cierto morimos, y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Si yo he venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me ha atemorizado. Y tu sierva pensó: hablaré ahora al rey, quizás haga lo que su sierva le diga, pues el rey me oirá y librará a su sierva de manos del hombre que quiere extirparme a mí junto con mi hijo y de la heredad de Dios. Tu sierva dice pues: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, y que Jehová, tu Dios, sea contigo. La mujer había tratado un caso hipotético en el que David estaba dispuesto a perdonar e indultar al hijo de la mujer que había matado a su hermano, para que ella no se quedara sin heredero. Entonces la mujer, muy
cautelosamente, induce al rey a pensar en el caso de Absalón, que había sido desterrado por haber matado a su hermano. Si había procedido correctamente al conceder un indulto al hijo de ella, que era digno de muerte, ¿qué podía impedir que concediera el indulto a Absalón, que era culpable de asesinato? Cuando la mujer le dice que el rey está procediendo contra Israel, es en el sentido que el heredero al trono era Absalón, y era privar al pueblo de Israel de tener ante él el que sería el heredero. Privarse de tener al heredero no era solo un problema de David, sino también del pueblo. La mujer todavía solo insinuaba lo que quería decir, pero sus palabras fueron lo bastante claras como para que David no pudiera eludir por más tiempo su significado. Pero una vez ella comienza a hablar directamente del caso de Absalón y le dice que todos finalmente moriremos, el tratar con dureza a Absalón no podría hacer regresar a Amnón de los muertos. Su sangre había sido derramada en tierra y no podía ser recogida otra vez. Entonces, ¿por qué no olvidar el pasado y hacer que Absalón volviera a su hogar, a los suyos, y recuperara el derecho al trono? Hay una frase también interesante de la mujer que ilustra lo que quiere decir. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, pero a quien se arrepiente, Dios le da la vida. El plan de salvación se ha diseñado para darle la oportunidad al hombre de arrepentirse y de esta manera puede recibir el perdón y la salvación. Y es lo que dice esta mujer a David que haga con Absalón, que le perdone y que le traiga de regreso. Y de esta manera el rey descansará y el pueblo también al tener al heredero cerca. Y entonces le pide que defina en este caso porque el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Las palabras finales de la exhortación de la mujer son casi una bendición. Al hacer lo correcto, David contaría con la presencia y bendición de Dios. Ella le habló como si lo hubiera hecho en el nombre de Dios y le aseguró que al responder a esa invitación a lo recto y razonable, tendría a Dios consigo. Entonces David se propone hacer volver a su hijo Absalón, que es la sección que va del versículo 18 hasta el 33. El protagonista de este reencuentro es Joab. Una vez la mujer presenta esta solicitud, David reconoce quién está detrás de esto. Leamos los versículos 18 al 20. Entonces David respondió a la mujer: Te ruego que no me ocultes nada de lo que yo te pregunte. Hable, mi señor el rey, dijo la mujer. El rey preguntó: ¿No está metida la mano de Joab en estas cosas? La mujer respondió: Vive tu alma, rey, señor mío, que no se aparta ni a derecha ni a izquierda todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque fue tu siervo Joab quien me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. David no tuvo dificultad en desenmascarar a la mujer y en comprender el origen de su estratagema. Joab estaba cerca de David y quizás le había expresado previamente sus convicciones, pero hasta ese momento sin resultados. Conociendo su persistencia y habilidad, David inmediatamente intuyó que Joab debía haber preparado la visita de la mujer. Sigamos leyendo los versículos 21 al 24. Luego el rey dijo a Joab: Mira, he decidido vete y haz volver al joven Absalón. Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo una reverencia y después que bendijo al rey dijo: Hoy ha entendido tu siervo, he hallado gracia a tus ojos, rey y señor mío, pues el rey ha hecho lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo: Que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Absalón volvió a su casa y no se presentó ante el rey. Joab había logrado su propósito y el rey sabiamente lo comisionó para que le diera la noticia a Absalón y lo hiciera regresar.
Joab tuvo que reconocer la bondad de David, porque si David hubiera rechazado la propuesta de hacer volver a Absalón, entonces habría hecho a Joab responsable de todo este problema. Así que Joab, habiendo logrado su objetivo, se fue por Absalón. Sin embargo, Absalón volvía a su casa, pero como un castigo no se le permitió ver el rostro del rey, es decir, no se le daba la bienvenida al palacio real. Elena de White comenta al respecto. Se le permitió a Absalón que volviera a Jerusalén, pero no que se presentara en la corte ni ante su padre. David había comenzado a ver los efectos de su complacencia hacia sus hijos, y aunque amaba tiernamente a este hijo hermoso y también dotado, creyó necesario manifestar su aborrecimiento por su crimen como una lección tanto para Absalón como para el pueblo. Libro Patriarcas y Profetas, página 789. Así que David deseaba dar una lección sobre la gravedad de la falta cometida por Absalón. Tomar la justicia en sus manos no era la mejor opción. David había aprendido la lección y por tal motivo no iba a dar pie a pensar que lo que hizo Absalón pues no era importante, así que no le permitió acercarse a la corte ni al palacio del rey. Ahora, en la narración se abre un paréntesis para hacer una descripción de Absalón. Leamos los versículos 25 al 27. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual lo hacía cada fin de año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos, según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, y fue una mujer de hermoso semblante. Lo que hace el autor es mostrar que Absalón era un hombre cuyo porte ganaba la admiración del pueblo. Y lo más interesante era su cabellera, que no tenía rival en todo Israel. Se dice que cuando se cortaba su cabello pesaba 200 siclos, equivalente a 2 kilogramos. Lo que quiere decir es que era de gran peso y de un gran valor. Allí entonces tuvo hijos y una hija, a quien le puso el nombre de su hermana Tamar. Esta hija de Absalón, que era hermosa, llegó a ser esposa de Uriel de Gaaba, y tuvieron una niña de nombre Maaca, que fue la esposa de Roboam. Entonces vuelve el relato de la llegada de Absalón a Jerusalén. Leamos los versículos 28 al 33. Entonces Absalón, por espacio de 2 años en Jerusalén, sin presentarse ante el rey, llamó a Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Todavía lo llamó una segunda vez, pero tampoco quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón le respondió: te he mandado a decir que vinieras acá con el fin de enviarle al rey para decirle: ¿para qué me viene de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Ahora deseo ver el rostro del rey. Si hay pecado en mí, máteme. Fue pues Joab a ver al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual se presentó ante el rey y se postró en rostro en tierra delante de él, y el rey besó a Absalón. El hecho de estar en Jerusalén y no ver a su padre, no acercarse al palacio, le causó mucha incomodidad a Absalón. Además, no sentía que era culpable de la muerte de Amnón, porque solo había hecho justicia con respecto al ultraje al que había sometido a su hermana Tamar. Absalón era egoísta e inescrupuloso, ambicioso e impulsivo. Era admirado por el pueblo y gradualmente ganaba sus simpatías. Difícilmente se puede aceptar que la prudencia aconsejaba que David permitiera que continuara una situación tal. Así que mandó a llamar a Joab,
Pensó que como él había intervenido para hacerle volver a su casa, necesitaría de sus oficios para llegar a la presencia del rey. Pero Joab no vio prudente venir, así que como lo llamó en 2 oportunidades y Joab no respondió, Absalón decidió prenderle fuego a los cultivos de Joab. Entonces Joab vino para hacerle el reclamo, a ver qué era lo que estaba pasando. Y Absalón ni se disculpó, solo expresó como quien tenía autoridad de llamarlo y debía venir. Y entonces le pide que hable al rey y que si él es digno de muerte, pues que lo mate, o si no, que le permita estar ante la presencia del rey. Absalón sabía que David estaba incapacitado para ejecutar justicia. El rey mismo había sido culpable de asesinato cuando murió Urías, y al tratar de aplicar justicia a Absalón, tan solo resaltaría su propia falta. Es probable que el pueblo no habría apoyado a David en un proceder tal. El pueblo amaba a Absalón, y David lo sabía. Elena de White afirma: David, que recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios, parecía estar moralmente paralizado. Se revelaba débil e irresoluto, mientras que antes de su pecado había sido valeroso y decidido. Había disminuido su influencia con el pueblo y todo esto favorecía los designios de su hijo desnaturalizado. Libro Patriarcas y Profetas, página 790. Entonces David accedió a que Absalón se presentara ante él, y dice que Absalón hizo una reverencia ante David, pero David vino y lo besó. De esta manera se indicaba que había reconciliación. Ahora Absalón tenía acceso al palacio y a la corte del rey. Apreciados amigos y hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Puede ser que el Señor nos haya perdonado y restaurado, pero las consecuencias siguen. Por ejemplo, si violas las leyes de la salud, fumaste mucho, reconoces tu pecado, te arrepientes, el Señor te perdona, pero las consecuencias de haber fumado tanto cigarrillo en tu cuerpo siguen siendo una evidencia clara del resultado del pecado. Por eso ahora, ven a Jesús para que te perdone, te ayude y te restaure. Solo Él tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te conceda un día de paz. Es mi oración por ti. Amén.